Hola y sean bienvenidos a Orden Geopolítico. Soy Lilia Rectante y hoy hablaremos del fascismo en la República de Platón. Parte 1. El fascismo. Por diciembre de 1922 comenzaba la era del fascismo en Italia. De la mano de Mussolini, el Reino de Italia pasaba a ser conocido como el Segundo Imperio Colonial Italiano. Pero, estamos yendo demasiado lejos. Primero que todo, ¿qué es el fascismo? Demócratas liberales, socialdemócratas y anarcocapitalistas tiemblen ante el fascismo, porque el fascismo, el fascismo. El fascismo es algo complicado. Se define como una ideología política, pero hoy la conocemos y empleamos como si fuera un término despectivo al que podemos asociar a nuestros detractores políticos más radicales. El fascismo nació tras la Primera Guerra Mundial, como ya mencioné antes, de la mano de Benito Mussolini, y como movimiento político se mostraba como una vía alterna al comunismo y al liberalismo de mercado, o sea, capitalismo, los dos sistemas políticos que más estaban presentes en la época. Así que, hasta ahora, ¿el fascismo suena a qué? ¿A centrismo? Un centrismo radical, si eso es posible. Aunque yo nunca supe que los centristas alguna vez lograran algo así. Esto no puede ser centrismo. Debe haber algo más. Sí, así es. El fascismo es un movimiento único y diferente. Se define a sí mismo como indefinible por el espectro político tradicional de izquierdas y derechas. Es una idea adelantada a nuestros tiempos. Pero, ¿es esto realmente así? El término fascismo proviene de fascio, una palabra italiana que hace referencia a un cilindro de 30 varas. Cada vara representaba a una subdivisión del pueblo romano, y todas estas varas estaban atadas con una cinta roja. Este cilindro de varas sujetaba un hacha además, y el fascio era un símbolo de autoridad romana. Así que ahora tenemos la primera pista del significado del fascismo, o sea, una apología a la autoridad. En el fascismo, el Estado ilegaliza cualquier tipo de oposición política. Esta oposición se puede dar tanto en los medios de comunicación como en la educación o en los partidos políticos, por lo que el Estado manipula la educación para evitar oposición y tiene control sobre los medios para que no se propague información que dé mala imagen al gobierno. Además de eso, se ilegaliza la conformación de partidos que sean diferentes a las ideologías del Estado, por lo que muchas veces en el fascismo los gobiernos tienen un partido único, no hay una oposición al partido. Entonces, ¿el fascismo es solo autoritarismo? ¿Dictaduras? ¿Una monarquía? No en realidad. Pongamos algo claro, una de las características más importantes del fascismo, aun si es una idea bastante ambigua, es que el tipo de gobierno que plantea es autoritario, pero aún así no es solo autoritario, también debe ser nacionalista. Nacionalismo, nacionalismo. Verán, el fascio no era solo un símbolo de autoridad, bueno, sí lo era, pero había un significado implícito dentro de las varas, porque las 30 varas simbolizaban las 30 subdivisiones de Roma. Eso era un símbolo de autoridad nacional romana, un símbolo del poder romano como identidad cultural. Por lo que, en resumen, el fascismo es una ideología política que exalta la identidad nacional y donde la autoridad del Estado no se reduce solo a su intervención sobre la economía, sino que también a su tarea de inculcar disciplina en el pueblo, por lo que en muchos casos, si no en todos, en los gobiernos fascistas los militares tienen una gran importancia para la nación, porque muchas veces los militares, o siempre, los militares son los individuos que representan la disciplina, son los individuos que deben ser el ejemplo a seguir para los demás ciudadanos del pueblo, porque estos individuos son completamente fieles al gobierno. Tomaremos de ahora en adelante como ejemplo de fascismo a la Alemania nazi y a la Italia de Mussolini. En ambas se instauró un gobierno autoritario y en el caso de los nazis antidemócrata. Esto lo digo porque en sí no está claro si la Italia de Mussolini era por completo antidemócrata.
debido a la existencia de sindicatos, pero algo seguro en el fascismo es que la democracia está condicionada, y el Estado interviene en qué se debe elegir, en cuáles deben ser las opciones del pueblo. La otra parte del fascismo se encuentra en el nacionalismo, que es empleado como una herramienta para movilizar a las masas. Pero a diferencia de otros países que movilizan a las masas a través de un enemigo externo, en el fascismo el enemigo es interno, y muchas veces esto lleva a la segregación racial como en la Alemania nazi, o al rechazo de inmigrantes como fue tanto en Italia de Mussolini como en la Alemania nazi. Parte 2. ¿Qué es una república? La palabra república viene de res pública, que significa la cosa pública, o los asuntos públicos, por lo que significa la gestión de los asuntos del pueblo, no de los gobernantes. Así que en una república los gobernantes pueden establecer las leyes que administrarán los intereses del pueblo. La república aún así no está ligada a la democracia, pues puede existir una república sin democracia y una democracia sin república. Otro aspecto importante de las repúblicas es la división del poder según su función. Por ejemplo, muchas veces se separa el poder en judicial, legislativo y ejecutivo. Todo esto se hace con el objetivo de que el poder no quede concentrado en unas pocas personas o agencias. Y el último aspecto de la república es que es constitucionalista, por lo que hay una ley suprema o superior que está por encima de la voluntad del pueblo y de los gobernantes. Con esto me refiero a que mientras hay leyes que pueden cambiarse, la constitución está fuera del alcance del pueblo y de los gobernantes. O se supone. Pero un momento, esto suena a democracia. Oh, cierto, se me olvidó un pequeño detalle. No, realmente se me olvidó la característica más importante de una república, y es que todo lo mencionado anteriormente tiene como objetivo prevenir los posibles abusos que se puedan presentar en una democracia. De vuelta a lo anteriormente dicho, hay república sin democracia y democracia sin república. En una república se puede permitir la democracia, pero hay mecanismos para evitar que se haga absolutamente todo lo que la mayoría desea. Parte 3. La República Fascista de Platón. ¿No han pensado que los filósofos eran fascistas? Oh, no, espera, esos eran los sofistas. Pero, ¿era Platón un sofista? ¿Era Platón un fascista? Analicémoslo. Es cierto que cuando analizamos el pasado debemos tomar los hechos con pinzas. Hace muchos años todos los principios morales y éticos solo eran útiles para los más privilegiados de la sociedad, como los filósofos griegos, aquellos individuos que invertían una parte importante de su abundante tiempo para cuestionarse sobre las preguntas más importantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la ética? Etcétera. Y aunque la utilidad de estas preguntas hubiera sido exclusiva para los más acomodados de su época, hoy en día son esas preguntas las que nos ayudan a tomar decisiones de manera ética en cualquier área de nuestra vida. Entre todos estos filósofos encontramos a Platón, el hombre de gran espalda. Uno de sus escritos más importantes es La República, un diálogo protagonizado por Sócrates, su maestro. Aunque el protagonista de este diálogo sea Sócrates, las ideas que expone en el diálogo son todas de Platón, pues este diálogo está situado en la época de madurez, o sea, cuando los escritos de Platón ya no eran influidos por Sócrates, por lo que todas las ideas de la República pertenecen a la propia opinión de Platón. En la República, Sócrates debate con sus seguidores y parientes sobre la justicia y qué es un hombre justo, lo que lleva a que la conversación se dirija a cómo debería ser organizado un Estado y cómo sería el Estado ideal, por lo que se nos empieza a plantear la perfecta utopía de Platón. ¿Pero por qué? En el diálogo Sócrates plantea que para comprender la justicia en un ser humano, primero hay que comprenderla en una escala aún más grande, o sea, la escala más grande de organización humana, un Estado. Y entonces es cuando empezamos a hablar de la República Fascista de Platón, la supuesta República Fascista de Platón, porque ahora mismo vamos a analizar si la República de Platón es un Estado fascista o no.
Sócrates empieza a plantear su utopía y establece que para que la ciudad sea justa, esta debe estar dividida en tres clases sociales, donde cada una vive en un lugar diferente y cumple funciones distintas y únicas. Sócrates dice que este estado es justo en cuanto cada ciudadano cumple el rol que se le ha asignado al nacer, pues la justicia es la virtud del orden. ¿Lo ven? El orden. Las clases sociales que se plantean en la República son la parte más baja de la pirámide, los trabajadores manuales. Aquí están los campesinos y artesanos, básicamente cualquier obrero. En la parte intermedia de la pirámide están los guerreros, los guardianes del Estado, aquellos que defienden la polis, los soldados. Y finalmente en la cúspide de la pirámide se encuentran los dirigentes. Pero lo curioso es que los dirigentes salen de los guerreros, por lo que quienes dirigen el Estado son guerreros filósofos, educados en la ética y preparados desde su nacimiento para gobernar. Aún así, en la República de Platón hay un dirigente máximo que está por encima de los trabajadores, de los guerreros y de los guerreros filósofos, y este es el filósofo rey, el más alto, el más poderoso entre todos los guerreros filósofos. A pesar de que se mencionen tres clases sociales, en la República la sociedad está compuesta básicamente de trabajadores y guerreros que se dividen entre los que defienden la polis y los que la dirigen. Hay que aclarar que los dirigentes no se eligen por voto popular, sino que el más apto entre los guerreros dirigentes es elegido como rey filósofo de la polis. En la República de Platón no hay democracia, y es criticada múltiples veces. Estas clases sociales en la República son estrictas y no se permite a nadie ejercer más de un oficio a la vez. Esto es debido a la creencia de Platón de que es imposible que una persona ejecute dos oficios a la vez en su vida, por lo que el guerrero ha de ser guerrero, no ha de ser guerrero y comerciante a la vez, o comerciante y zapatero a la vez. Cada ciudadano debe ejercer un solo oficio toda su vida. En la República, los guerreros y dirigentes viven bajo un régimen de comunismo integral, pero esto no se aplica a la clase inferior de los obreros. Al no tener posesión alguna, la clase superior evitaría el apego o amor a las cosas materiales, algo que según Platón era la causa de muchas injusticias en la sociedad. Los guerreros son muy importantes para el Estado, al igual que en el fascismo. Son tan importantes que toda su educación está controlada por el Estado. En la República, todos los guerreros, sin importar si serán dirigentes o no, son educados tanto físicamente por medio de la gimnasia como espiritualmente por medio de la música. En la República, incluso los relatos que se cuenten deben estar regulados, por lo que los poetas de la ciudad también deben seguir las reglas del Estado para contar fábulas. Como que, por ejemplo, tienen prohibido asociar acciones malas a los dioses o que se relaten acciones malas cometidas por los dioses. Por lo que toda fábula debe mostrar a Dios como un ser veraz, recto y bueno. Hay incluso otra regla más. Los poetas no pueden asociar el infierno o la vida tras la muerte al sufrimiento, pues esto alimentaría el terror a la muerte por parte de los guerreros, y esto es inaceptable, porque se necesita que todo guerrero prefiera la muerte a la derrota o la esclavitud, por lo que todos los relatos deben mostrar la vida tras la muerte como abundante y bondadosa para quien haya sido bueno. La República también tiene el control sobre la reproducción de los guerreros y sobre la salud de sus obreros. Tal como cuando se cría ganado o caballos, el Estado será quien decida qué hembra tiene sexo con qué varón, por lo que los mejores guerreros se reproducirán con las mejores guerreras y los varones inferiores se reproducirán con hembras inferiores. Y el Estado solo entrenará como guerreros y criará a los hijos de los mejores, no de los inferiores. Un niño o niña que nazca de una relación que no ha sido aprobada por el Estado tendrá que ser abandonado por su madre porque el Estado no lo alimentará. Los niños en la utopía de Platón no son criados por sus padres. Si son hijos de los mejores individuos, entonces son cuidados por niñeras del Estado, apartados del resto de la sociedad donde serán educados por el Estado. Así eliminan cualquier relación que haya entre los padres y sus hijos. Y si son hijos de los individuos inferiores o nacen con alguna deformidad física, se les oculta en un sitio secreto para el resto de la sociedad, que está prohibido revelar para el resto de la polis. En la República de Platón nadie sabe quién es hijo de quién o padre de quién, por lo que en caso de que un ciudadano ataque a otro, los demás lo defenderían porque podría ser su hermano o su hermana, su madre o su padre, su abuela o su abuelo, su tío o su tía. Claramente la eliminación de la relación entre los hijos y los padres es también una medida de seguridad para encargarse de que no hayan agresiones físicas entre guerreros. ¿Y recuerdan lo que dije respecto a la salud? Pues en la República de Platón la medicina solo está al alcance de aquellos que han nacido con un cuerpo sano y un alma bella, supuestamente. Aquellos que viven una vida sana conforme a la razón y la medida, o sea que se restringen en la bebida y la comida, son aquellos que
tienen derecho a la salud, por lo que todos aquellos individuos cuyos cuerpos vienen enfermos o débiles de nacimiento se les debe dejar morir sin asistencia médica, y aquellos que tienen un alma corrupta y mala de nacimiento tienen que ser castigados con la pena de muerte. Parte 4. Entonces, ¿qué? La República de Platón es una república, de eso estamos seguros, pero ¿es fascista? Bueno, chequemos las características que debe cumplir para ser fascista. Requisito 1. Debe haber una apología a la autoridad. El Estado debe intervenir en la educación y los medios de comunicación para evitar oposición política. Efectivamente, en la República de Platón, el Estado tiene control completo sobre la educación y crianza de sus ciudadanos. Además de eso, tiene reglas estrictas de censura a los poetas, que serían el equivalente de esa época a los medios de comunicación. Requisito 2. Debe haber nacionalismo. El nacionalismo es un concepto relativamente nuevo. Sí, muchos de ustedes han de estar impresionados de esto, o quizá no son como yo. Pero el nacionalismo parece haber surgido a partir de la Revolución Francesa. Fue entonces cuando los territorios dejaron de ser solo propiedad patrimonial de los monarcas, y desde entonces el territorio adquirió un significado cultural, que iba más allá de quién portaba la corona. No sé si podemos hablar de algo parecido al nacionalismo en una obra tan antigua como es la República, pero en sí se intenta alimentar el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la tierra, y se pretende que cada ciudadano tome como madre a la tierra, para que así cada uno cumpla su rol por amor a la tierra y a sus hermanos ciudadanos, que son hijos de la misma tierra. Todo esto se hace con el mito de los metales. Este es un mito heredado por Platón, y es una historia que todo ciudadano debe saber. En el mito de los metales se explica que la tierra es la madre de todos los ciudadanos, pero que aunque todos provengan de la tierra, los dioses agregaron algo especial a cada ciudadano durante su creación. Así que los que deben gobernar tienen oro en su composición, y los que deben ayudar a gobernar tienen plata, y los que son obreros tienen hierro y bronce. Con este mito se intenta justificar la existencia de la jerarquía tan estricta que hay, y también se intenta exaltar el sentido de pertenencia de los ciudadanos para que así cada uno defienda, labre o gobierne la tierra. Así que, ¿hay nacionalismo en la República? Lo dejaré en que hay una forma primitiva, desde que no se entra demasiado en temas de inmigración en el libro, algo crucial para hablar de nacionalismo como fascista. Requisito 3. Los militares son importantes para la nación. En la República son solo los militares quienes son capaces de dirigir, o sea que es claro que este requisito se cumple, así que de una, chuleado, los militares son importantes en la República. Requisito 4. La disciplina y el orden. En el fascismo se valora mucho la disciplina y el orden, por eso mismo los militares son tan importantes para la nación, porque son la imagen de la disciplina. En la República de Platón la justicia es retratada como la virtud del orden, o sea que todo ciudadano haga lo que debe hacer, y eso es algo que está presente en el fascismo, donde se espera que por medio de la disciplina cada persona cumpla su rol y cada uno haga lo que debe hacer por su nación. Requisito 4. La tercera vía. Que se me olvidaba lo más importante. He aquí la mayor razón, lo que hace especial al fascismo, o sea, el rechazo al capitalismo y al comunismo. Obviamente no podemos hablar de un rechazo a estos movimientos en la República cuando el marxismo ni siquiera existía y el capitalismo estaba lejos de ser una realidad en el mundo griego. En el fascismo hay una autarquía, o sea, el gobierno se abastece con sus propios recursos. Se evita el comercio internacional en lo posible o se tiene como meta llegar a la autarquía, por lo que el Estado colabora mucho con las empresas nacionales y las impulsa. Un resumen de las relaciones entre el Estado y las empresas en el fascismo es: el Estado paga por los errores de la empresa privada. El beneficio es privado e individual, pero la pérdida es pública y social. En la República no podemos hablar siquiera de empresas, porque parece incluso difícil que, adaptada a la modernidad, la República admita la existencia de empresas, por lo que, en mi opinión, la República seguiría una economía planificada. En teoría también se llegaría a la autarquía, pero los métodos serían completamente distintos a los que podemos ver en el fascismo. Por lo que creo que la economía de la República se asemejaría más a la economía de la Unión Soviética, por lo que este requisito no se cumple. Requisito 5. Culto a la personalidad.
Llegamos al máximo ícono del fascismo, sus papis. Ojalá hubiera mamis también, pero nunca se ha dado una gran hermana. En el fascismo no es absolutamente necesario la existencia de un líder cuyas virtudes sean exaltadas, pero aunque no es necesario, muchas veces la apología de la autoridad lleva a la idealización de quien ocupa el puesto de líder. Y el líder es el ícono, aquel que satisface los daddy issues o mommy issues de sus ciudadanos. El Hitler que hace suspirar a las jovencitas y es el ejemplo a seguir de los jovencitos. En la República de Platón hay un líder máximo, pero no se menciona en algún momento la adoración o exaltación de sus virtudes por parte de los ciudadanos. Aunque bajo el sistema de Platón se supone que este individuo debería ser el más virtuoso entre todos los ciudadanos. Así que la imagen que deberían tener los demás ciudadanos de su líder es algo que se desconoce en la República. Quizás se aplicaría la misma lógica que se aplica con los poetas sobre los dioses. No podría asociarse la corrupción del alma al líder, porque eso significaría poner en duda la grandeza de los dioses a la hora de crear al más virtuoso en la polis. Pero todas estas son interpretaciones mías. El hecho es que el culto a la personalidad en la República de Platón es ambiguo, por lo que este requisito queda en duda. Parte 5. El fin. ¿Es la República de Platón fascista? Pues comparte características con el fascismo, a mi parecer. Y no es mi modelo de sociedad favorito, si no es que lo tomo con pinzas. Pero no debemos olvidar que la República de Platón no deja de ser una utopía escrita siglos antes de la existencia del fascismo. Aún así vemos claras similitudes entre las ideas de Platón y el fascismo, como ya fue mencionado anteriormente, por lo que podríamos hablar de que la República de Platón es un precedente del fascismo, debido a que llamarle inspiración sería un abuso claramente. Así que yo diría que en la República hay raíces del fascismo, pero aún así lo que propone Platón es una utopía, por lo que quizá en este sistema ideal, quizá aquí las personas se sientan felices, quizá después de años de eugenesia e ingeniería social, las personas sean felices cumpliendo el rol que se les ha asignado, ¿no? Probablemente. Pero sí, la República es un poco problemática en retrospectiva. Solo un poco.